Ok. Clase del 29 de mayo. El problema nos dice que un conductor esférico de 5 centímetros de diámetro tiene una carga de 2 nanocoulombs. Calcular inciso A, ¿cuál es el potencial eléctrico en la superficie de la esfera? Inciso B, ¿cuál es el potencial eléctrico a 12 centímetros de la superficie de dicha esfera? Entonces, yo les marcaba aquí que si el diámetro es de 5 centímetros, ¿cuál va a ser RA para calcular ese inciso A? Imagínenlo de esta manera, a ver si así queda más claro. Nomás cortamos una sección transversal. Diámetro. ¿Dónde está el potencial eléctrico? En el mero centro. Entonces, ¿qué distancia debo de usar a cualquier punto de la esfera? ¿Es el equivalente a qué? ¿Nadie? Ay, no sé. Pues al radio. ¿Cómo a otra cosa? Ya habíamos quedado que el centro de potencia o de energía de los conductores es exactamente como si fuera el centro de gravedad del objeto. En este caso es el centro de la esfera. Y del centro de la esfera a cualquier parte de la superficie hay un radio de distancia. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, aquí voy a usar 2.5 centímetros. Y como es el potencial eléctrico, vamos a utilizar BA para el inciso A, que va a ser KQ con RA. Porque para el inciso B, ¿cuánto va a valer el RB? Si ahora lo voy a calcular a 12 centímetros de la superficie de la esfera. ¿Cuál va a ser la distancia de RB? 6. No, ¿cómo que 6? A ver, si del centro de la esfera a la superficie son 2.5 centímetros, ¿cuánto es del centro de la esfera hasta ese punto que está a 12 centímetros? 14.5. ¿Correcto? Para el inciso B. Ok, entonces, acá tenemos 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, colombio cuadrado, por Q, que vale 2 por 10 a la menos 9 coulomb, entre, como son 2.5 centímetros, es 0.025 metros. Entonces, el potencial eléctrico en la superficie de la esfera es igual a ¿qué? Vamos a hacerlo rápidamente. 9 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9. Y abajo es 0.025. Son 720 que La V. voltios. Eso. O podemos decir que 7.2 por 10 a la 2 voltios. ¿Sí? De las dos maneras. Ahora, para el inciso B, voy a hacer de moradito. Voltaje en A va a ser igual a KQ, pero con RB, perdón. Entonces, 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado, colombio cuadrado. 2 por 10 a la menos 9 colombios. Y ahora va a ser 14.5 centímetros, o sea, 0.145 metros. VB es igual entonces a
124.13. 124.13 .13. voltios. ¿No se redondeaba a .14? Sí. Entonces, ¿por qué no me dicen? Vale, a la música. Sí, sí se redondea al .14. Sí, pues le estoy diciendo que sí, pero pensé que no. Sí podía. Pues ya dudé. Ya me hicieron dudar. Es .14. Ya está. No me regañen tampoco. Es que no se veía, por eso te dije, pero ya se vio. Es que borré el .13 Ah, para corregir. A ver, ¿quién nos tiene la televisión? a Judith. Es que aquí me cuesta más trabajo ver las cosas por la pantallita de la lab. Ok. Bueno. Vamos a ver otro problema más. Déjenme ver. Nada vectorial, entonces. A ver este. Una carga de 6 microcoulombs de 6 microcoulombs Ajá. está separada a 30 centímetros de otra carga de 3 microcoulombs. Ujú. El radio que la separa es de 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Y nos piden determinar cuál es la energía potencial del sistema de estas dos cargas. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Sí, o sea, nos dan una carga Q y una carga Q. Están separadas por 30 centímetros. Eso genera un sistema de cargas. ¿Y cuál es el potencial que genera todo el sistema? Para eso vamos a ocupar la fórmula que energía potencial eléctrica es igual a KQQ. O sea, es la constante y el pajarito, porque es QQ. Ay, siquiera si se ríen tantito de un chiste. Y el diámetro. Es que si no la libro de profe me voy a dedicar a comediante mejor. Sustituimos datos. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, colombio cuadrado, por 6 microcoulombs por 3 microcoulombs. Ahorita los puse así porque ya no me alcanzaba con el por 10 en el espacio. A 0.3 metros. Pero al ponerlos en la calculadora los tengo que poner bien. Entonces esto va a ser 9 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 y abajo punto 3 nos da ¿cuánto? 0.54. Como es energía potencial nos da julios. Así de simple. No vamos a ver los en voltaje, no vamos a ver ya nada vectorial. Ya lo último que viene vectorial es en la última tarea. Ya en las que vienen ya no vamos a ver cosas vectoriales. Para no complicarles la vida demasiado.
Y así que no me dé remordimiento a la hora que veamos leyes de Kirchhoff en los circuitos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Con esto damos por terminado la parte esta del potencial eléctrico o voltaje. Acuérdense, potencial eléctrico, tensión, voltaje, es lo mismo. Y es similar porque usa voltaje saber la diferencia de potencial. ¿Sí? Cuando calculamos en 2 puntos cuál es la diferencia entre los dos potenciales que existen. Entonces, nos queda ver otros temas teóricos para dar por finalizada lo que es el día del jazz del tema hasta aquí. Faltan varios conceptos. Uno de ellos es el de amperaje, o sea, intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica debemos de tener en cuenta primero que nada que es, como se ve en el dibujito, va en sentido contrario de un conductor de lo que es la intensidad del campo eléctrico que se genere. ¿Sí? Y, esto es de voltaje. La corriente, miren, fíjense, una cosa es corriente y otra cosa es intensidad de corriente. A ver, acá tengo muchas preguntas en el chat y no lo tengo a simple vista porque no me cabe. Ya se trabó esto. Por eso le digo que se compró otro. ¿Qué? No me deja abrir el chat. Bueno, a ver si no se trabó de manera de... Sigo acá en la iPad, a ver si cambia. Dentro de la corriente o de la tensión o del potencial eléctrico tenemos dos tipos de corriente y las conocen perfectamente bien. Una es la de la clavija de su casa en cualquier conector. Estamos hablando de 127 voltios. Esa corriente es corriente alterna. ¿Sí se ve que estoy escribiendo? Elia, ¿sí me escuchas? Mande. No, no se ve. Sí, lo escucho. Sí, pero no se vio que escribiera, ¿verdad? Es que apenas No. me quiere aparecer el chat que mandé llamar hace un minuto. Ay, sí, ¿Ya ya se se vio? vio. Sí. Indiana, que no escucha nada. Ya estoy grabando. Si no se ha ido Diana, que de una vez anote su nombre. A ver, anoten su nombre en el chat para tomar lista. Ya se fue Diana. Bueno, yo me acuerdo que aquí estuvo. Perfecto. Brian viene de regreso. Ok. Entonces, corriente alterna. Se le llama alterna porque si se fijan, va de positivo a negativo
el voltaje, o sea, sube y baja en el transcurso del tiempo, que es nuestro eje horizontal. Por eso se le llama alterna, porque va alternando los dos polos. Y este tipo de gráfica se le conoce como sinoidal. En cambio, la corriente directa siempre es positiva, no tiene variación en el tiempo, siempre tiene el mismo voltaje. La corriente directa nosotros la usamos mucho en pilas para pequeños voltajes. ¿Qué más? La intensidad de corriente. Fíjense, aunque espero que sí entiendan el italiano. Corriente es corriente y tensione es tensión, que es voltaje. Si se fijan, uno va en un sentido y otro va en otro sentido. O sea, el amperaje, la intensidad de corriente va en un sentido y el voltaje va en otro. Y curiosamente lo que ustedes vienen pensando, si se fijan, la tensión o voltaje va del polo negativo hacia el polo positivo. Y yo juraría que ustedes dirían que la corriente sale del polo positivo. Y no, así es. Lo que sale del polo positivo es la intensidad de corriente o amperaje. Aquí se ilustra en un esquema básico de un diagrama de circuito, cómo el campo eléctrico va en el sentido de la intensidad de corriente y el flujo de electrones o carga o tensión va en el otro sentido, del negativo hacia el positivo. Y la intensidad de corriente va en el sentido contrario. Eso es bien importante tenerlo claro. Ok. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por cada sección de un conductor en un segundo. O sea, la intensidad de corriente es igual a la carga que fluye en el tiempo. ¿Qué unidad utilizamos para la corriente? Coulomb. Para el tiempo, segundos. Y esto va a ser igual a ampere. O sea, tendremos una intensidad de corriente de 1 ampere cuando en un circuito pase un coulomb en un segundo. Y esa es ¿cómo se llama? Las equivalencias de unidades. Y esto es muy, muy, muy simple. La intensidad de corriente son problemas muy, muy sencillos, como por ejemplo, uno diría así, vamos a poner un ejemplo. Determinar la intensidad de corriente eléctrica en un conductor cuando se circulan 75 coulombs por una sección del mismo en 0.05 horas. Tiempo es igual a 0.5 horas. Entonces, ¿qué amperaje tiene esto? Sería intensidad es igual a carga entre tiempo. Ahora, el tiempo me lo están dando en horas. 0.05. ¿Perdón? Profe, que no era 0.05 horas. No, 0 es media hora, 0.5 horas. ¿Cuántos segundos es eso? Dijo, Acuérdense que el tiempo se maneja en dijo segundos. 0.05 horas y escribió 0.5. No, son 0.5, porque es media hora. Es media hora, no 4.5.
Y si dije 4.5, me 18.000 disculpo. segundos. 1800 segundos. Sí, sí, 1800. Entonces, la carga son 75 coulombs entre 0. Ah, ya iba a poner las horas. 0.42. Ahí voy, espérenme. 18.000, no, 1800 segundos. ¿Esto da cuánto? 0.041, pero Dos. no. Redondea a 42. A 42 amperes. Pero normalmente los amperes se dan en enteros. Se dan en enteros y con prefijos. Así. 40. Por ejemplo, este lo tengo que dar el resultado como 42 miliamperes. Porque el prefijo mili, recuerdan, el prefijo mili es por 10 a la menos 3. Entonces yo estoy recorriendo 1, 2, 3 veces el decimal. Miliamper es una de las unidades más comunes que existen. Si ustedes checan unas pilas, baterías, ya sea AA, AAA, D, todas tienen 1.5 voltios. Y en pocas baterías que son consumibles les van a dar el miliamper, la capacidad de trabajo que tienen. Pero en las recargables, si tienen pilas recargables en su casa, fíjense con una lupa, en un costado de la pila les va a decir cuántos miliamperes tiene. Entre mayor amperaje tenga, la pila dura más. ¿Por qué creen que dura más una pila Duracell que una pila china? Esas que venden el paquetito de 4 por 6 pesos de ahí a un lado de la escuela. Porque el amperaje de las pilas chinas es muy pequeño a comparación de las Duracell. Pensé De que hecho, porque las Duracell ya dura. es dura, pero dura puede ser también de muy difícil de quebrar. Ah, sí, ¿verdad? Sí, se llaman No sigas Duracell por la mencionando. duración del tiempo. Y lo de Cell viene de Nada más. celda. Es muy común en las baterías que estén separadas por celdas o por compartimientos, para no pensar en ir al bote. Entonces, eso tiene mucho que ver. Bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación de esta primera parte. Déjenme Ajá. interrumpo la grabación.